Hoy en Catastropha la Cocina prepararemos galletas de limón. Estas galletitas, además de ser muy fáciles y económicas, son deliciosas y las vamos a rellenar de mermelada de fresa. Soy Rosy, bienvenidos a Catastropha la Cocina. Vamos rapidísimo a la receta, quédense conmigo. Comenzaremos por añadir a un bowl 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Entre más suavecita, mucho mejor. Un tercio de taza, 55 gramos de azúcar glass. Mezclamos hasta acremar y mientras tanto me gustaría invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo están y también pueden activar la campanita de notificaciones y así no se perderán ningún video. Y continuando con la receta, ahora vamos a agregar la ralladura de un limón, aproximadamente una cucharadita. Una cucharadita de esencia de vainilla, 4 cucharadas, aproximadamente 60 mililitros de jugo de limón. Dos cucharadas de maicena. Uno y 3/4 de taza 225 gramos de harina, incorporando poco a poco para no pasarnos, comenzando con una taza, un cuarto de taza más, y otro, y otro, hasta obtener una masa suavecita pero sin que se pegue a tus manos. Y como pueden ver aquí, la masa ya no se me pega para nada a mis manitas, para mí ya está perfecta. La vamos a envolver entonces en un plástico y la vamos a llevar al refrigerador por 1 hora o al congelador por media hora. Pasando este tiempo, vamos a ayudarnos con 2 hojitas de papel para hornear . Colocando la masita en medio . Y con un rodillo vamos a estirar la masa a un grosor de unos 8 a unos 9 milímetros aproximadamente. Y con un cortador de galletas o un vaso o una tapita vamos a ir cortando la masa . Removemos el exceso
y vamos colocando lo que cortamos en un molde con papel para hornear. Y con la masa que nos sobró, vamos a seguir haciendo más galletitas. Recuerda siempre pasar el cortador por harina. Y llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados de 15 a 20 minutos o hasta que veas que los bordes empiezan a dorarse ligeramente. Retiramos y dejamos enfriar por unos 5 o unos 10 minutos. Tomamos una galletita, untamos un poquito de mermelada de fresa que debe de estar a temperatura ambiente. Cubrimos con otra galleta y la pasamos por azúcar glass. Si no quieres usar mermelada, solo pasa cada una de las galletitas por azúcar glass. Ahora sí, a disfrutar de tus galletitas de limón rellenas de mermelada. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.